Bienvenidos a la noticia electoral en la Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. En esta edición nos acompaña Miguel Cordano. Él es candidato al gobierno regional del Callao por Fuerza Popular. Señor Cordano, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Carlos. Un placer estar en tu programa. Eh, bueno, Callao, estamos hablando de una región grande, con mucho ingreso, eh, y entiendo que está en plena campaña. ¿Cómo afronta esta campaña sabiendo que quedan pocas semanas para las elecciones, prácticamente? Sí, escasamente 8 semanas. Bueno, con mucho entusiasmo, porque en realidad el ser conocedor del Callao, que vivo en Callao, lo conozco bien, he participado en una campaña anterior, me he preparado para estar como una buena propuesta. Creo que democráticamente estamos haciendo bien las cosas. Fuerza Popular, con una candidata que es presidente del Perú actualmente, entonces definitivamente el Callao aportó muchos votos, la mayoría de votos como porcentaje, casi 65% de la votación a la presidenta. Entonces tenemos un entusiasmo que podemos cambiar el historial de los partidos regionales y de los partidos nacionales en el Callao. ¿Y por qué con Fuerza Popular? Bueno, yo soy invitado a Fuerza Popular. En realidad, la invitación fue mucho antes de ser el 2 de abril, cuando no se conocían los resultados de la elección presidencial, y me dieron a conocer que yo era el candidato el 18 de junio, o sea, un día antes del cierre de este tema, lo cual fue un honor ese tema, porque definitivamente Fuerza Popular es un partido con mucho arraigo, tiene mucho reconocimiento, tiene un historial que decir. Y bueno, creo que el Callao necesita, con su legado que tiene, un cambio sustantivo. O sea, no, por ejemplo, hasta en los últimos 26 años no se ha privilegiado el tema del puerto y el tema del aeropuerto. Entonces hemos dejado abierto la competencia portuaria, y efectivamente sucedió ante el silencio de las autoridades, que no hubo defensa de una posición del Callao. Benditos sean los operadores portuarios que tenemos nosotros como concesión, que yo me imagino en el caso de ellos deben haber sentido realmente estar solos en una competencia que es global. Y lógicamente ya Chancay es una realidad, y hoy en el Callao lo que nos queda básicamente es ser un puerto hub, Chancay, Callao, que esa va a ser la línea maestra de nuestro trabajo en lo que significa conectividad y transporte. Pero más allá de eso, el tema principal es que no ha habido una mirada humana, ¿no? No ha habido una mirada humana a Chalaco. No es que ha mejorado los índices de pobreza, tú lo notas claramente en la forma de vida, y la forma de vida hoy ha tomado una significancia mucho más importante, que solamente puede ser entendida con las personas que viven en el Callao y se pasean, compran en el mercado, saben cómo son los costos y saben el nivel de dependencia que tienen los trabajadores del sector público y del sector privado, que lamentablemente se va retirando porque hay una conversión mal hecha, promovida por la municipalidad y el gobierno regional, de transformar la zona industrial en una zona inmobiliaria. Entonces, lógicamente, eso va en perjuicio de lo que significa una sana educación, un sano empleo, y una mirada de lo que significa el poblador chalaco. Si estamos viendo ante nuestros ojos que Chancay, con su población, está mirando al puerto recién en una etapa naciente, ¿cómo puede ser que el Callao se retire de mirar un aeropuerto? Y la falta de mirada se nota claramente en el congestionamiento creciente que hay. Realmente no basta ser ingeniero para darse cuenta de que el congestionamiento sube paulatinamente en las áreas que deberían ser sanadas. Entonces, ¿eso qué significa? No hay interés en lo que significa el turista.
¿Cómo el turista va a venir al Callao con este congestionamiento? Claro. Cuando también se promueve que un aeropuerto tenga un helicóptero y te lleve a Miraflores. Entonces, evidentemente significa que las autoridades no están en el nivel que requiere el Callao. Y lógicamente tú notas que están promoviendo obras ejecutadas, dice que han hecho 180 obras ejecutadas. Yo creo que en realidad lo que están haciendo son obras que les interesa a las provincias de Lima, metropolitana, pero no lo dicen en claridad porque en realidad esas obras no descongestionan al Callao, más bien los congestionan. Entonces, evidentemente, creo que hay mucha información errónea que los candidatos, principalmente el candidato de Renovación Popular, que está tratando de tener un éxito adelantado de las elecciones, vía las encuestas, vía las cantidades de pintas que se ponen, porque si tú te paseas por el Callao, realmente ha llegado el momento de decir, basta ya. Claro, candidatos decentes como yo nunca lo van a decir. ¿Por qué? Porque definitivamente eso, como partido de Fuerza Popular, realmente nos hace ver de que no hay una competencia democrática adecuada cuando todo el Callao está pintado del candidato que pretende ser ganador. Entonces, lógicamente, eso ha sucedido en la presidencial y yo me imagino que todos se han dado cuenta, pero hoy también sucede exactamente lo mismo. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que decir que el Callao merece un respeto desde el punto de vista del ciudadano chalaco. Claro. Yo soy un ciudadano chalaco y nos llama la atención que al frente de mi casa vea justamente a mi candidato. Al costado de mi casa vea a mi candidato. Al derecho de mi casa lo vea a mi candidato. ¿Qué ejemplo le puedo dar yo a mi familia de que yo tengo posibilidades de ganar? Estoy convencido que mi familia piensa, yo también, mi grupo ciudadano y evidentemente mi partido y la población chalaca, en la cual quedé en primer lugar en la primera vuelta, nos hace pensar de que hoy en las caminatas que hacemos, en la conversación que tenemos con el ciudadano a pie, nos hace ver de que sí tenemos unas posibilidades de ganar en primera vuelta. Ahora, señor Cordano, si bien el tema de los accesos es un problema para algunas zonas del Callao, otro tema también es la inseguridad, ¿no? Entiendo que entre sus proyectos y sus propuestas también está abarcando este tema. ¿Cómo enfrentarlo? Bueno, sí, definitivamente, Carlos. O sea, la inseguridad es un tema nacional, es un tema del Perú. El Perú ha elegido a la presidenta Keiko Fujimori como la líder para tener las propuestas más importantes en los sectores en que es necesario dar soluciones. Uno de ellos, por supuesto, la inseguridad manifiesta en todos los gobiernos regionales, pero en el Callao nosotros vamos a acompañar esa gran propuesta que ha hecho la presidenta del Perú y vamos a hacerlo con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque el gobierno regional es el que lidera la parte del comité regional y de la mano con la parte provincial y la parte distrital, en conjunto aportamos a dar una solución adecuada por ser el puerto y el aeropuerto elementos importantes de la inseguridad, de lo que significa la criminología y todos los aspectos de extorsión que van en perjuicio de los transportistas de carga, que realmente cuando nos reunimos ponen a este tema como un tema importante, además de la dejadez que han tenido anteriores sectores relacionados con el transporte, con el ambiente, y que definitivamente hace ver de que el tema de la inseguridad, como usted lo manifiesta, es un tema vital y sustantivo, pero también debemos recordar de que este tema de ser el uno aparece hace 20 años, lo cual significa que muchos gobiernos regionales, muchos gobiernos nacionales no han tenido las medidas efectivas con la inseguridad, más bien han sido crecientes, y en las elecciones los partidos que prefieren o creen ganar ponen de que hay combate. Yo creo que hay mucha dejadez en este tema y definitivamente desde un candidato como gobernador regional de Callao tenemos las propuestas y creo que eso lo conocemos, lo hacemos y lo vamos a hacer bien con el C5I, con todo lo que significa la tecnología de información, pero ¿qué ganamos con tener toda la tecnología a la mano cuando no funcionan en el momento que ocurre un accidente de este tipo?
lógicamente vemos con preocupación, pero la serenidad de tener una identidad chalaca nos permite ver que sí vamos a solucionar este tema de la inseguridad, que no es un tema para 100 días ni para 3 meses, sino que es un tema de un periodo de gestión de 4 años que lo vamos a dedicar a este tema, pero también es cierto decir, cuando ustedes nos eligen para 4 años de gestión, pero no para 3 años de gestión y utilizar un año para estar promoviendo nuestra candidatura a un nivel posterior. Yo creo que ese es un atrevimiento de los chalacos que hoy pretenden ser también candidatos a gobernador regional de Callao, cuando han querido ampliar sus votos, han querido ampliar sus legados, duplicando su periodo de gestión. Ahí sí se amistaron el gobernador regional del Callao con el actual candidato cuando era alcalde provincial. Yo creo que estos tipos de amistades y enemistades que se generan por intereses personales realmente es perjuicio para todo candidato, porque en mi caso personal yo voy a dedicarme 4 años dirigidos a la gestión del Callao que tanto se necesita. Ahora, señor Cordano, siempre se habla de que en el Callao hay dos realidades. Una que incluye al Callao tradicional, La Perla, La Punta, Bellavista, y la otra realidad es la que se vive en Pachacútec, Ventanilla, Mi Perú. Cuando ha ido a estas zonas, ¿cuáles son los principales requerimientos que he escuchado del vecino? Bueno, mira, el día de ayer hemos estado en Pachacute, hemos caminado todo el tema de la parte comercial, la parte de la cachina, la parte de los comedores populares, y esto lo hemos hecho los 3 candidatos que tenemos relación con, llamémoslo así, la solución de los temas de Ventanilla, específicamente Pachacute, que hemos estado hace una semana, estuvimos en Mi Perú, también con la candidata Mireya, para trabajar estos temas con una nueva sede que hemos hecho. Pero contestando su pregunta, nosotros estamos en una caminata ya no de diálogo, porque eso lo hemos hecho el mes anterior, sino de ahora de propuestas de soluciones. Y dentro de las soluciones, lo principal es, por ejemplo, tú cómo elevas la calidad de vida del ciudadano de Pachacutense cuando lleva más de 3 años, más de 30 años, o sea, 50 años, 3 generaciones en la cual todavía no tienen una solución del agua. Entonces, cuando tú encuentras este tipo de déficit, en el caso nuestro lo que estamos haciendo no es prometer exageradamente una propuesta de solución inadecuada. Vamos a presentar una propuesta al Banco Interamericano de Desarrollo, a la CAF, a las entidades de cooperación internacional, para, con un expediente de primer nivel a nivel inmobiliario, se pueda plantear diferentes tipos de soluciones desde un catastro para definir las propiedades adecuadas que hoy están en un tema de saneamiento y en la cual son promesas vagas que hacen los alcaldes para ganar votos y en realidad no pueden cumplirlas, cuando en realidad todo esto son parte de un gran expediente que involucra el agua, el desagüe, el tema de energía, el tema del ambiente, que también está perjudicando fuertemente con el derrame petrolero, en la cual no tienen las compensaciones adecuadas y persisten a pesar de los 4 o 5 años que han sucedido. Y el fenómeno más importante es la parte humana, porque ya no son los mayores, los adultos mayores, que por lo menos pueden querer apostar a una casa de adulto mayor, sino de que te vuelves viejo más antes de tiempo. Entonces yo creo que tú ves en los niños en la cual están jugando en las aguas enturbiadas, con escaso cuidado ambiental, y ves cómo los pelícanos como desechos afectan las miradas de los niños. Entonces, cuando las salidas desde la playa de Pachacute hasta La Gambeta significa algo que no es accesible para una familia, evidentemente tú sientes de que tu propuesta de solución tiene que ser algo más real, más viable, y por eso que de Fuerza Popular vamos a hacer
los 3 niveles de gobierno para que realmente, acompañados del gobierno nacional, hacer una fuerza del orden. Nosotros le llamamos la fuerza del orden porque significa que hay ya que dar un orden no solamente a la parte cívica, a la parte de gestión, de orden, como propiamente dicho, de disciplina, sino un orden desde el punto de vista de la vivienda, un orden desde el punto de vista de mejorar la calidad de vida que tiene la gente pachacutense, realmente el aporte que tiene la calidad de los alimentos a través de las organizaciones comunales que hay del Paso de Leche, todo el tema de apoyo social tiene que ser fortalecido fuertemente para que la familia pachacutense y de Ventanilla haga un progreso. Pero lo que sí notamos con mucha claridad, mi querido Carlos, es que el empresario, el emprendedor está surgiendo en esa tercera generación. Y tú los vas viendo que se presentan en el mercado, todavía con no técnicas adecuadas de marketing, pero que logran convencerte de tener un ceviche muy bueno, rico, con su limón fresco, etcétera, pero que realmente a un precio pues de 5 soles. Entonces tú dices, oye, yo pago 20 soles, 25 soles en un ceviche en un mercado del Callao. Entonces evidentemente tú vas viendo de que hay una conducta del emprendimiento de una forma natural. De modo que yo me pregunto, ¿qué pasa si el gobierno regional, el gobierno provincial, le damos una educación gratuita, corta, de 6 meses, para que tengan una mejor gestión? Una capacitación. Una capacitación, si le damos una certificación como emprendedor. Entonces yo creo que ahí nosotros en el Callao, desde el gobierno regional, vamos a trabajar por la PYME. Todo lo que significa PYME, pequeña empresa, acompañando esta propuesta que está haciendo el gobierno nacional de la presidenta Fujimori, en la cual la tributación va a ser realmente mucho menor en las etapas iniciales para ir evitando esa informalidad. Yo creo que esas son medidas adecuadas, que fortalecidas con un gobierno regional que piense más en la gente, más en el emprendimiento, porque ¿qué ganamos con tener casas de emprendedor cuando no son emprendedores? O como pretender engañar a una persona de que el emprendedor se hace en base a una explicación teórica. No, el emprendedor se realiza en la cancha, se hace viendo, haciendo un paso a paso. Eso lo he visto y lo he hecho, lo he realizado, me he preparado en el Japón, en el Asia Pacífico, como una propuesta realmente clara de ayuda a todos los barrios. Y evidentemente, el mejor programa que tiene El Salvador del presidente Bukele es justamente la iniciativa de mi barrio, porque cuando tú en el barrio logras solucionar los temas de inseguridad, los temas de empleabilidad, el enfoque del colegio. ¿Tú te imaginas en el caso del colegio los principales colegios extraordinarios que ha tenido el Callao de formación de gente como el María Auxiliadora? O sea, ya no están. Entonces tú dices, ¿por qué no están? Y no quiero decir la otra fila de colegios de primera línea, porque en realidad no es una queja al colegio, en realidad es una queja a no tener el entorno adecuado. Cuando tú estás viendo que los bancos no están en el Callao, no es un tema. Oye, ¿por qué es el tema? Todos sabemos la respuesta. Entonces necesitas un gobernador regional y una municipalidad provincial y distrital que piense que el Callao exige tener y recuperar lo que ha tenido siempre. Porque hoy lo que estamos viendo es que por una falla en la gestión, por no tener los candidatos adecuados o por tener candidatos marqueteros que lógicamente buscan engañar a la población antes de tiempo y se proclaman ganadores antes de tiempo y no presentan ninguna propuesta y se dedican exclusivamente a atender el sanguchito, el esto, el otro, la cosita, como si nosotros en el Callao no hemos despertado. Ahora, ya despertamos. Señor Corrano, ¿qué tan importante es en una gestión regional la coordinación frecuente y directa con las municipalidades? ¿Siente que se da? Bueno, mira, yo creo que los candidatos hacen todas las cosas para ganar,
y los movimientos regionales que han habido en el Callao se han preocupado de ganar. Y es lógico que se preocupen de ganar, pero cuando tú ganas y tú no trabajas de la mano con el partido que jugó el partido contigo y ganaron ambos, y tú realmente haces lo opuesto, te peleas por un interés, llamémoslo así, no creo que sea interés personal, pero no tiene sentido que tú, no es tu plata, es un fondo público, que tú uses el dinero, porque en todos los gobernadores regionales había un aprendizaje, una curva de aprendizaje. Entonces, tú tienes que ayudar al otro, tienes que tener una capacidad de servicio a tu ciudadano. Y la única forma de tener una capacidad de servicio es juntarte. Ahora, si tú como gobierno regional eres la persona que lidera o tiene un proceso de decisión con respecto a la municipalidad provincial, tienes que darlo. Claro. Y ese darlo significa un compartir, no significa que es de la otra persona, sino que hay un sabio entender de que uno financia, uno aporta, uno desarrolla un proceso dentro de un procedimiento y se cumple. Claro. Yo creo que esa pregunta que estás haciendo es la madre del cordero, como se dice. O sea, no se logra saber trabajar en equipo. Pero ¿cómo no se va? Y si la gente no piensa en equipo, ¿no? O sea, no, tú tienes que formarte, tienes que trabajar, tienes que aprender a escuchar a la gente y no pensar que eres el plenipotenciario. Ya pasó las épocas de la monarquía. Tú no te puedes juntar con los alcaldes y tú ser el que habla, estando en cuestiones. Tú no puedes ir, hay que recoger ideas. Tú no puedes ir con tus alcaldes de la mano a inscribirte a un partido político de otra persona que está en Lima. O sea, yo creo que hay que tener un respeto, una ética adecuada en cada personaje. Pero ¿por qué no tienes esa ética? Muy simple, porque no eres chalaco, no tienes la identidad del Callao. En el Callao se respeta a la gente. Entonces yo creo que eso es lo que está faltando en lo que significa una buena gestión. Claro, la identificación. Bien, señor Corrano, el tiempo se nos acaba. Le dejamos un minuto para que se dirija a los electores. Muchas gracias. Bueno, en realidad, si tenemos que resumir en una sola palabra, nuestra propuesta de candidato a gobernador regional del Callao es muy simple. Vamos a preocuparnos de mejorar la calidad del tiempo de vida que tiene el ciudadano de Chalaco. ¿Esto qué significa en el fondo? Vamos a tener una mejora en el avance de lo que es la inseguridad ciudadana, vamos a tener una mejora en el congestionamiento y el descongestionamiento que debe haber en el Callao necesariamente, principalmente en la zona de la fosa, etcétera, que todos la conocemos cuáles son las soluciones, pero no se hacen, y el mayor pretexto que hay es porque dicen que eso es responsabilidad del Ministerio de Transporte. Mira, mayor truco no hay. Y luego la educación y la salud, que van de la mano. El mejor colegio transparente, el mejor hospital, yo creo que es una propuesta que tiene que haber necesariamente en todo candidato a gobernador regional. Pero lo más importante, el empleo. Tú tienes que dar empleo al adulto mayor, tienes que dar la preocupación por el PYME que he mencionado, a los discapacitados que están en este momento, a la pesca artesanal. O sea, nosotros nos estamos preocupando de hacer propuestas de solución para los pescadores artesanales, para fortalecerle su salida dentro del muelle actual en competencia con los operadores portuarios que se tiene, de modo que realmente podamos hacer una propuesta coherente. Vamos a hacer que la pesca artesanal retome su sitio a través de un muelle que pueda prestar servicios de calidad a toda la costa del Pacífico Sur, del norte hasta el sur del país. Bien. Yo creo que ese es un tema de fondo, muchas gracias, y principalmente el modernismo para los jóvenes, para los niños que tienen que tener una mejor salida a su calidad de vida. Bien, queremos agradecerle su presencia en estudios. Estuvo con nosotros Miguel Cordano, candidato al gobernador regional del Callao por Fuerza Popular. De esta manera llegamos al final de esta edición y ya volveremos en una nueva entrevista aquí en La Noticia Electoral.